Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por Lisander Eliet, Kimberly Catherine y quien les habla Glenda Alexandra. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la epistemología. A continuación se dará un concepto de epistemología. La palabra epistemología proviene de las palabras griegas episteme y logos, donde episteme hace referencia al conocimiento o comprensión, mientras que logos hace referencia al argumento o razón. De este concepto de epistemología surgieron las siguientes epistemologías. La epistemología de Platón, la cual consistía en comprender qué era el saber y cómo el conocimiento es bueno para el conocedor. La epistemología de Luke, la cual se concentra en comprender las operaciones del entendimiento humano. La epistemología de Kant, la cual consistió en comprender las condiciones de posibilidad del entendimiento humano. Epistemología de Russell, la cual consistió en comprender cómo la ciencia moderna podría justificarse apelando a la experiencia sensorial. Por último, ¿qué busca la epistemología? La epistemología busca comprender el éxito cognitivo o, en consecuencia, el fracaso cognitivo. A continuación, el éxito cognitivo. El éxito cognitivo puede diferir en virtud de calificar diferentes cosas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? El éxito cognitivo es, para todas las personas no va a ser siempre lo mismo. Es algo diferente dependiendo de si es una persona, una empresa o un pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se califica? O sea, que se depende del objetivo que tengan las personas para lograr, ya sea, bueno, lo que estemos hablando es una persona o una empresa, cada uno tiene objetivos diferentes. Entonces, para todos hay un éxito cognitivo, el cual va a ser diferente, no va a ser lo mismo el éxito cognitivo de una persona a una empresa. Eso es lo que nos quiere decir, que depende de lo que se quiera lograr. Implica restricciones y valores. Al momento de incumplir una restricción, da como resultado una imprevisibilidad. ¿Y qué es esto? Es decir, que surge algo repentino. Y al momento de omitir algunos valores, surge una subóptima. ¿Qué es esto? Es decir, que sufre alteraciones. Su éxito depende de tres componentes: el saber, comprender y dominar. De acuerdo al tipo de éxito cognitivo, se puede categorizar en contractualismo, consecuencialismo y constitucionalismo. El contractualismo nos dice que la práctica de contarlo sirve a ciertos intereses prácticos ampliamente aceptados. El consecuencialismo nos dice que tiende a construir o promover algún beneficio crucial. El constitucionalismo nos dice que si es el objetivo constitutivo de alguna característica de nuestra vida lograr ese estado. Pueden ser éxitos sustanciales o éxitos estructurales, donde los éxitos sustanciales califican objetos particulares y los éxitos estructurales califican la relación entre varias cosas. Por último, tenemos los daños y errores epistémicos. Tenemos la insinuación, la falta de atención y el adoctrinamiento. Estos errores pueden obstruir erróneamente el éxito cognitivo de un agente. Por eso es importante tener en cuenta estos detalles. A continuación, vamos a hablar sobre el conocimiento. El conocimiento nos dice que no es lo mismo conocer a una persona que conocer gran información sobre ella, lo cual es cierto porque no significa que por tener gran información sobre esa persona ya la conocemos, o si conocemos a esa persona vamos a conocer todo sobre ella. Un ejemplo podría ser un amigo o un conocido en la universidad. Tú lo conoces, sí, pero tú no sabes gran dato sobre esa persona, no sabes a qué se dedica, si en verdad es estudiante o hará otra cosa, no sabes si te miente o no te miente. ¿Ok? Entonces, también nos dice que el saber hacer no es lo mismo que el saber conocer. O sea, saber cómo y saber qué son cosas diferentes. Porque tú puedes saber mucho sobre pintura, sobre el arte, cómo dibujar, las técnicas de dibujo, pero eso es muy diferente a que tú sepas practicarlo, sepas cómo hacerlo. O sea, es muy diferente el conocimiento que la práctica. Eso es lo que nos quiere decir. Tú puedes tener varios conceptos sobre natación, pero eso no significa que sepas nadar. O al contrario, tú puedes saber pintar, dibujar, colorear, pero no tienes ningún concepto de eso, ¿sí? En una cosa no depende de la otra, pero sí son muy diferentes, ¿sí?
No hay que asumir que porque uno sepa mucho de arte, ya saber dibujar. Son cosas muy distintas. Ok, listo. ¿Cómo sabemos que un conocimiento es verídico? Las proposiciones falsas no pueden ser ni expresar hechos, por lo tanto no deben ser conocidas. Esto quiere decir que el conocimiento tiene como base la verdad, creencia y la justificación. Si un hecho no tiene estas tres cosas, significa que es una falsedad y no es algo verídico. Bueno, los dejo en manos de mi compañero Lisander. Muchas gracias por su atención. ¿Qué es la justificación? Independientemente del hecho que esté involucrado, se reconoce que algunos de los éxitos cognitivamente no alcanzan el nivel de conocimiento. Una persona, por ejemplo, puede comportarse de una manera intachable, pero aún así creer en algo falso. Por ejemplo, una persona daltónica. Una persona daltónica puede llamar al color rojo marrón y decir que está bien, aunque sabemos que no está bien. Pero para la persona daltónica, esta premisa o esta razón está justificada según lo que ella ve. Pues esta persona al rojo lo ve marrón y para ella esto está justificado, aunque esto no involucre ni que sus acciones estén bien o estén mal. Ahora bien, en nuestro lenguaje común o cotidiano, ¿cómo se conoce la justificación? Si se acerca una amenaza a un país, pero dicha amenaza no es potencial, el presidente decide no informar de este hecho a su pueblo, a los ciudadanos. Una tercera persona que ve esta situación desde las afueras del país justifica esta acción del presidente como buena, puesto que ella dice que el presidente no está obligado a informar de esta situación al pueblo porque no es una amenaza de la cual se deban de preocupar y lo que está haciendo es no alarmar y no generar más desorden ni disturbios. Esta justificación se le denomina comúnmente deontológica. Lo que he resumido es que S está justificado en no hacer X si y solo si S no está obligado a abstenerse de hacer X. También encontramos la justificación deontológica cuando aplicamos la palabra justificación no a las acciones, sino a las creencias. Cuando evaluamos una acción, estamos interesados en evaluar la acción desde un punto de vista moral o prudencial, y cuando se trata de creencias, lo que importa puede ser una casa o, por ejemplo, la búsqueda de la verdad, del entendimiento o del conocimiento. Un ejemplo podría ser, Juan se planteó lo siguiente, dice que si sale a las 4 de la tarde, las 2 primeras palomas que va a ver en el cielo serán de color negro. ¿Esto será falso o será verdadero? En este punto es donde se encuentra un debate. Los filósofos que dicen que se tiene cierto control de las creencias, pero que se alega que las creencias no son similares a las acciones, sino a cosas que suceden como los procesos digestivos, los estornudos o el parpadeo de los ojos. La idea es que las creencias simplemente surgen en nosotros o nos suceden. Por lo tanto, las creencias no son adecuadas para la evaluación deontológica. A esta objeción, algunos han respondido que la falta de control de nuestras creencias no es obstáculo para pensar en la justificación como un estatus deontológico, o que no tenemos menos control en nuestras creencias que en nuestras acciones. Estructura del conocimiento y la justificación. El conocimiento de una persona la podemos simplificar en la siguiente frase: quien sabe algo necesariamente sabe muchas cosas. Todo nuestro conocimiento forma un cuerpo. Saber ciertas cosas da la necesidad de saber otras cosas, formando una estructura. Pero, ¿qué tipo de estructura? Los epistemólogos dicen que el conocimiento implica justificación, pero por eso la estructura del conocimiento deriva en nuestras justificaciones. Al adentrarnos un poco más en este tema, nos encontramos con el fundacionalismo, el cual le da la estructura de un edificio a las creencias justificadas. Esta se divide en dos: un cimiento y una superestructura. Las creencias que pertenecen a la superestructura no son básicas. Consideremos que se calificaría como un ejemplo de una creencia básica. Supongamos que se observa, por lo que sea, un sombrero.
pero este sombrero también se observa que es azul. Entonces, supongamos que dicha persona es B. B cree que el sombrero es azul. A menos que suceda algo muy extraño, B es un ejemplo de una creencia justificada. Nos dice que B es básico si y solo si no se debe su justificación a ninguna otra creencia. Entonces, si B es realmente básico, podría haber algún elemento al que B deba su justificación. Por ese elemento no sería otra creencia suya. Llamamos a este tipo de basicidad dosástica. Pero también nos encontramos con el coherismo, y según la metáfora del fundacionalismo es errónea. El conocimiento y la justificación están estructurados como una red, en la cual la fuerza de cualquier área depende de la fuerza de las áreas circundantes. Los defensores de esta postura niegan la existencia de las creencias básicas. Por ello, hay dos formas de construir el coherentismo. Está el coherentismo dosástico y el coherentismo de dependencia. El principal argumento a favor del fundacionalismo se llama el argumento de la regresión. Es un argumento de eliminación. Con respecto a toda creencia justificada B1, surge la pregunta de dónde proviene la justificación de B1. Si B1 no es básica, su justificación viene de B2. Pero B2 solo puede justificar a B1 si B2 se justifica a sí mismo. Si B2 es básica, la cadena justificadora terminaría con B2. Pero si B2 no es básica, necesitamos una nueva creencia. Sería B3. Si B3 no es básica, necesitamos una cuarta creencia y así sucesivamente. El coherentismo se suele defender atacando al fundacionalismo como una alternativa viable. Para argumentar en contra del fundacionalismo privilegiado, los coherentistas eligen un privilegio epistémico que creen que es esencial para ellos. Las fuentes del conocimiento. Las personas tienen creencias por varias causas, entre ellas podemos enumerar factores psicológicos como lo son el deseo o las necesidades emocionales. Pero cuando las creencias se originan en estas fuentes no se consideran como fuentes de conocimiento, así éstas sean verdaderas. Para que las creencias verdaderas cuenten como conocimiento es necesario que tengamos buenas razones para considerarlas confiables. Por esto hablamos de la memoria, la razón o el motivo, el testimonio, la introspección y la percepción. Cuando hablamos de la memoria, decimos que la memoria es la capacidad de retener conocimientos adquiridos en nuestro pasado o puede ser por un hecho en el presente, como lo es cuando nos aprendemos un número de teléfono o la dirección de alguna casa. Cuando hablamos de la razón o el motivo, decimos que es el argumento que una persona alega a otra persona y que la alega con sus argumentos. A esto le llamamos una justificación de tipo a priori. Cuando hablamos del testimonio, el testimonio se considera una fuente de conocimiento, ya que si tenemos a una persona a nuestro lado y queremos saber la hora, se la preguntamos. De esta manera podemos saber qué hora es. A esto le llamamos un buen testimonio. Cuando hablamos de la introspección, nos decimos que la introspección es la capacidad de inspeccionar los contenidos presentes en nuestra propia mente. Es el acto de mirarnos a nosotros mismos con el objetivo de tener un autoconocimiento para poder hacer una interpretación de nuestras propias emociones. Cuando hablamos de la percepción, decimos que la percepción es el primer conocimiento que adquirimos de alguna cosa por medio de nuestros sentidos. Nuestras facultades perceptivas incluyen nuestros sentidos como lo son la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Los límites del éxito cognitivo. El éxito cognitivo
nos permite el procesamiento de información, de la resolución de problemas, la memoria, entre otras. A esto pertenece el conocer. Entonces, cuando hablamos de los límites del éxito cognitivo, podemos hablar del escepticismo selectivo o el escepticismo general. Cuando hablamos del escepticismo selectivo, decimos que está motivado por la apelación a una hipótesis escéptica. Una hipótesis escéptica es donde se afirma lo que conocemos, ya sea por el hecho de nuestro pasado, de la mente o alguna otra cosa. Y cuando hablamos del escepticismo general, estamos hablando del motivo del razonamiento a partir de algunas características aparentemente conflictivas del tipo del éxito cognitivo en cuestión. Aquí tenemos nuestra bibliografía. Nuestra bibliografía la podemos encontrar en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, virtual por medio de este link, donde definimos el concepto de epistemología. Y con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias por la atención brindada.